Buenas noches con todos. Por favor, me confirma si pueden escucharme. Sí, podemos Sí, escuchar, profesor, buenas profesor. noches. ¿Se puede escuchar? Sí, profe. El profe escucha. Muchas gracias. ¿Pueden visualizar la pantalla? No, no se ve nada. No, profe. Aún no, profe. Ok. A ver. Un momento, por favor. ¿Ahora pueden verlo? No, No se puede ver. No se escucha, profe. Buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. Me avisan, por favor, si pueden verlo. Ya, ahora sí se está mostrando. Sí, sí se puede ver entonces, ahora sí. Bueno, señores, el día de hoy vamos a empezar un nuevo módulo, es el módulo número 2, que viene a ser NTP 111.011. Ya es la normativa para aplicaciones de redes internas residenciales y comerciales. Repito, es la 111.011 de aplicación residencial y comercial. Vamos a poner acá en caso no lo escuchen bien. NTP 111.011. ¿Ya? La versión que estamos trabajando va a ser la versión 2014. A esta versión 2014 se le ha agregado una enmienda 2017 de 5 páginas aprox, ¿ya? Que en esas 5 páginas han actualizado algunos puntos, 2 temas en específico, lo que viene a ser la presión de artefactos. Nada más, ¿ya? Lo interesante está acá. Aquí está, digamos, lo fuerte, ¿ya? Solamente el dato de la presión de artefactos. ¿Me escuchan? Sí, profe, pero la pantalla desapareció. A ver, me comentan por favor si pueden ver la pantalla. Qué raro. sí se ve la pantalla. Ya, vuelvo a repetir. Entonces, el día de hoy estamos empezando un nuevo módulo. ¿Ya? El módulo 2. ¿Y el módulo 2 de qué va a tratar? La NTP 111.011. Y estos son redes internas, residencial y comercial. ¿Ya? ¿Qué versión estamos trabajando de la 111.011? Es la versión 2014. Y pongo lo fuerte porque todo el contenido, ya el 98% de esta versión es lo que se viene trabajando actualmente. El 2% restante viene debido a una enmienda, una actualización. ¿Ya? Pero esa actualización solamente es de 5 páginas, que la mayor parte solamente es título, biografías y una hojita que te menciona sobre la presión de artefactos. Eso es lo único que se actualizó en comparación con la 2014.
Ya entonces, acá lo voy a poner acá para que lo entiendan mejor. Acá está el 98% y acá está el 2%. ¿Ya? Antes de empezar este nuevo módulo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda del primer examen que han dado. Ojo que el primer examen es el examen básico, no es un examen complicado. He visto las notas, las mayorías creo que tienen de 15 para arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso solamente es conocimiento básico de gas natural. A partir del módulo 2 para adelante ya vienen preguntas un poco más elaboradas porque estos vienen en los exámenes de competencia técnica. Si ustedes me preguntan en qué porcentaje elaboran normalmente las preguntas de competencia técnica, casi el 50% del examen de competencia técnica viene de este módulo. ¿Ya? De este módulo viene casi el 50%. ¿Y por qué? Porque cuando entremos en el módulo 3, 4, 5, se van a dar cuenta que la normativa original que tiene mayor información es la 111.011. Es una normativa muy extensa en comparación con los otros módulos que nos pide la RCD 067-2016. Un ejemplo nada más. Vamos a ver acá. Esto es la versión original, la 111.011-2014. ¿Ya? ¿Cuántas hojas son? 74 hojas. Ya son 74 hojas de la 111.011. ¿Ya? Luego sigue la 111.010, que es el tercer módulo según nuestros sílabos. ¿Cuántas hojas son? 46 hojas. ¿Ya? Y así se va reduciendo la cantidad de páginas de las normativas y las resoluciones que nos pide la RCD 067-2016. Es por ello que los exámenes de competencia técnica, la mayor cantidad de preguntas viene de esta normativa, justamente el módulo que vamos a empezar el día de hoy. ¿Ya? Voy a proyectar el examen que hemos dado. En caso que alguno tenga alguna duda, todo eso lo desarrollamos acá ahora mismo. Empezamos. Según la RCD 067-2016, ¿qué temas vienen en el examen teórico para la categoría IG1 y IG2? Los que han estado atentos saben que te piden 111.011, 111.010, M040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. En otras palabras, todas las anteriores son aplicables. 2. La póliza de seguro de responsabilidad civil del IG1, ¿cuánto debe cubrir en UIT como mínimo y por cuánto tiempo deberá tener vigencia? Como mínimo, una UIT y como mínimo debe durar 2 años. Es responsabilidad y obligación del instalador, según la RCD 030-2016, realizar la construcción de una red interna de acuerdo a las especificaciones establecidas en el proyecto presentado. Eso es verdadero. ¿Qué pasa si incumplimos las responsabilidades y obligaciones del instalador? Ya habíamos mencionado que según la RCD 030-2016, ya el instalador está expuesto a suspensión. Dependiendo qué tan complejo es la observación que haya ocasionado, son tantos meses de suspensión. 5. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto típico? Un proyecto típico puede ser un IG1, un IG2 o un IG3. 6. Son documentos que no se debe adjuntar a la solicitud de habilitación. Todos cumplen menos uno, que es la póliza de responsabilidad extracontractual. Eso está por demás. 7. ¿De qué trata la resolución 030-2016? Es el reglamento de registro de instaladores de gas natural. Es decir, cuando ustedes ya tengan su carnet IG1, IG2, IG3, recién sería de uso obligatorio esta RCD. 8.
Las labores, Profesor, sí, disculpe, ¿me puede explicar la pregunta 6 porque no había entendido muy bien yo esa? la pregunta 6, Sí. ya. Acá la pregunta dice, son documentos que no se debe adjuntar a la solicitud de habilitación. Si yo te hubiera puesto esto, son documentos que se debe adjuntar a la solicitud de habilitación, ¿cuáles serían? Ya habíamos dicho, cuando hemos explicado la RCD 099-2016, que era el procedimiento de habilitaciones, habíamos dicho, la documentación para la habilitación debe tener como mínimo planos de planta, planos isométricos, declaración jurada del técnico que diga que lo hizo bajo las normativas establecidas, la lista de materiales, su certificado de materiales. Esos documentos habíamos dicho que era la información mínima que debe presentarse para la habilitación. ¿Ya? No habíamos dicho en ningún momento la póliza de responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque esa póliza no es requisito de habilitación. Esa póliza es requisito para que tú tramites tu IG1, tu IG2, tu IG3. Entonces, por eso yo formulé, son documentos que no se debe adjuntar a la solicitud. Alguna de esas alternativas no corresponde entregar en la habilitación. Y eso es la póliza de responsabilidad. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ok. Sigamos. ¿De qué trata la RCD 030-2016? El reglamento del registro de instaladores de gas natural. Las labores de soldadura de acero y polietileno, según la RCD 067-2016, son consideradas labores secundarias. No. ¿Ya? Estas labores de soldadura de acero y polietileno deben ser realizadas por personal homologado. Labores secundarias como tal lo viene a hacer ya el ayudante, el personal de apoyo para algunas actividades civiles. ¿Ya? Pero soldadura es netamente personal homologado. ¿De qué trata el Decreto Supremo 042-99? Es el reglamento de distribución de gas natural por redeductos, que aplica tanto para redes externas y redes internas. ¿Cuáles son los límites del IG1 según la RCD 067-2016? Explíquelo. ¿Ya? Dentro de todas sus alternativas, se había maquillado las unidades de los valores de los límites, pero la respuesta correcta era la C. En la C aparecía hasta 340 milibares, 300 metros cúbicos por mes y 60 kilowatts. Según la RCD 067-2016, el IG2 puede tener bajo su cargo un IG1, es verdad, si es viable. 12. Según la RCD 030-2016, es responsabilidad y obligación del instalador dar una charla de seguridad a su personal de apoyo si es obligatorio. Mencionar una conducta que puede ocasionar la suspensión del carnet por 4 años. Habían dos alternativas que ocasionaban que te suspendan 4 años. Te estoy pidiendo solo una. ¿Cuáles son? Que la instalación atente a la seguridad de otros o al medio ambiente. Esa es una de las dos que puede suspenderte en 4 años. 14. Según la RCD 099-2016, ¿qué documentos como mínimo se debe presentar en la habilitación? ¿Ya? Acá ahora te menciona qué documentos como mínimo sí deben estar. El otro decía que no deben. ¿Y cuáles son? Planos isométricos y de planta, declaración jurada del instalador, listado y certificado de materiales. Son informaciones como mínimo, ojo, las concesiones te piden otras cosas, pero por resolución que es aplicable a nivel nacional, como mínimo, esos documentos que acabo de mencionar. 15. Según la RCD 099-2016, ¿cuáles son las 3 pruebas que deben realizarse en el procedimiento de habilitación? Prueba de hermeticidad, presión de uso de artefacto y prueba de monóxido. Según la RCD 099-2016,
¿Cuál es el máximo valor permitido de ppm respecto a la prueba de detección de monóxido de carbono? Máximo 50 ppm. Alguien creo que mandó un chat. No. Profesor, disculpe, ¿qué significa ppm? Partículas por millón. Sí, ¿me escucharon? ppm significa partículas por millón. Sí, profesor, gracias. 17. Según el Decreto Supremo 042-99, está permitido realizar instalaciones de tuberías y accesorios de P al P de diferentes marcas comerciales en un mismo proyecto. No está permitido. Ya habíamos dicho que la tubería y el accesorio tienen que ser ambas de la misma marca. No pueden ser de marcas diferentes y trabajarse en la misma instalación. Está prohibido. 18. Según el Decreto Supremo 042-99, es obligatorio dejar una etiqueta cuando se realice una construcción con P al P. Es obligatorio. ¿Dónde se debe colocar esta etiqueta? En el meter connector, la tubería arribita. Sí, es bueno, en sí te mencionan cerca al medidor, ¿ya? Pero y justamente un lugar cerca al medidor sería por el meter connector, correcto. Diecinueve. Según el Decreto Supremo 042-99, está permitido usar accesorios como codos cuando el sitio es demasiado estrecho respecto a nuestra instalación en P al P. Sí está permitido. Si es cierto que la tubería P al P, una de sus características es que es muy flexible, pero si vamos a trabajar en una zona muy estrecho donde no es adecuado darle curvatura, podemos usar codos y eso está permitido. 20. Los instaladores IG1 e IG2 pueden presentar proyectos no típicos. Eso es falso. Ya habíamos dicho que proyectos no típicos solamente es exclusivo para el IG3. 21. Son propiedades del gas natural. B y C son correctas. La B no tiene olor, pero se le agrega una sustancia química. ¿Cuál era eso? El mercaptano. C. Su mayor compuesto es el metano. Habíamos mencionado que dentro de la composición del gas natural, quien predomina es el metano. 22. ¿Qué materiales pueden ser utilizados por el IG1 según la RCD 067-2016? Era P al P, PEX al PEX, cobre y acero. 23. Se le conoce como ya Profesor, no se le escucha. natural asociado. ¿Ya? Acá un dato particular Profesor, por disculpe, competencia técnica. ¿Sí? no se le escuchó lo que dije anterior porque estuvo hablando al inicio, se quedó en dos palabras y de ahí se quedó mudo y perseguía el micro encendido. A ver, señores, me comentan, ¿todos han tenido ese mismo problema? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿en qué pregunta más o menos empezó a fallar? Justo la última, profesor. 23. 22. Ok. 23. Pregunta 22. ¿Qué materiales pueden ser utilizados por el IG1 según la RCD 067-2016? Bajo esa resolución nos hablaban de 4 materiales: P al P, PEX al PEX, cobre y acero. 23. Se le conoce como yacimiento de gas natural asociado. Acá, por favor, mucho ojo. Actualmente yo ya voy dando 4 exámenes de competencia técnica. De esas 4 exámenes, me ha venido 2 veces esta pregunta. Puede ser que a ustedes también les venga.
¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen yacimiento de gas natural asociado, ¿qué quiere decir esto? Cuando descubren el gas natural, un yacimiento de gas natural, ya se le conoce como asociado cuando en ese yacimiento no solamente encontramos gas natural, también encontramos petróleo. Entonces, si está gas natural y petróleo, se le conoce como yacimiento de gas natural asociado. Pero si solamente encontramos puro gas natural, se le conoce como yacimiento de gas no asociado. Todo eso se deriva a osimermin, ¿ya? Una vez que tengamos todos los requisitos, a ellos le mandamos eso. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan empadronar ahí en la lista de Profesor, disculpe, instaladores. no se lo escucha. 25. ¿Sí? No se la escucha, profesor. ¿Perdón? No Tiene la mucha escucha. interferencia. Se lo escucha como entrecortado por ratos. A ver, un Y rato da voy a... otra pregunta y no se A ver, escucha lo que voy, explica. voy a, voy a salir y voy a volver a entrar. Ya, voy a salir y voy a volver a entrar. A ver, ¿me comentan si ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, Sí, profe, se profesor. escucha mejor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ok, sigamos. ¿Qué es una tubería de conexión? La tubería Profesor, de disculpe, conexión, en mi corte se me había quedado cuando estaba explicando el yacimiento de gas natural asociado. No sé si me podrían explicar eso rápido. ya. Un yacimiento de gas natural asociado quiere decir que en ese yacimiento existe gas natural y también existe petróleo. A eso se le conoce como gas natural asociado. Y gas natural no asociado es cuando solamente existe gas natural. 24. ¿A quién se debe dirigir la competencia técnica, la póliza de seguro, la declaración jurada del postulante? Todos esos van a OSINERMI. 25. ¿Qué es una tubería de conexión? Es la red que conecta a la red externa y termina en la válvula de servicio. 26. Se debe usar instrumentos calibrados para las pruebas según la RCD 099. Eso es verdad. Habíamos dicho que tienen que ser incluso por laboratorios acreditados por la INACAR. 27. Ante una eventual modificación de una red interna, la garantía por quién quedará en responsabilidad. La responsabilidad sería del IG1, IG2 que lo ha modificado. 28.
¿Cuál es la empresa que da el servicio de competencia técnica? Eran dos empresas, bueno, hasta cierto tiempo. Era Buró Veritas y SGS, ¿ya? Pero por el momento creo que es solamente Buró Veritas. Creo que por temas de pandemia ya SGS no está dando el servicio de competencia técnica. Entonces la respuesta es Buró Veritas. Con ellos ustedes van a tramitar la programación de su examen. 29. ¿Qué es una red interna de gas natural? Es una red que empieza después del medidor hasta los puntos de conexión de artefactos. 30. ¿Es obligatorio llevar el curso de instalador para dar el examen de competencia técnica? Es obligatorio. 280 horas para el IG1 y 360 horas para el IG2. Hasta acá, señores, ¿alguna pregunta? No, profe. Profesor, disculpe, ¿eso lo puede mandar al grupo No, para ninguna. descargarlo? Sí, sí lo puedo mandar, pero déme tiempo, por favor, hasta el día de mañana. Todo examen o toda información es previamente consultado con el instituto. No creo que se hagan problema con ello, pero sí les diría, denme chance hasta mañana para hacer la consulta y tranquilamente derivarlo por el grupo. Profesor, ya se enviaron los exámenes ya, porque pueden imprimirlo ya. Ah, si ya lo mandaron, bueno, mucho mejor. Yo lo tengo impreso acá ya. Qué raro. Bueno, si ya lo mandaron por el grupo, ya está en el Classroom en buena hora. Ahí está la información. Ya, con eso eran las preguntas pendientes del examen último que hemos dado. Ya, antes de empezar el módulo número 2, ¿se acuerdan que era un proyecto típico? Sí, era un proyecto que no pasaba. ¿Cómo era? Profesor, cuando no pasa los 360 metros cúbicos. Vamos a ver un proyecto típico. Ya. Vamos a ver los diseños típicos como ejemplo ya de la concesión de Lima. Ya. La concesión de Lima tiene una lista de configuraciones típicas. Tiene, por ejemplo, diseño típico residencial A1, diseño típico residencial A2, A3, A4 y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que le diferencia uno respecto a otra? Por ejemplo, en este diseño te dice, puede ser A1, si cumples los siguientes requisitos. Para empezar, vas a emplear dos diámetros, color rojo y color verde. ¿Qué diámetro es color rojo? 20-25. Verde, 12-16. Cuando hablamos de esos diámetros, ¿qué tipo de material debemos usar? P al P. P al P, exacto, P al P. No es para cobre, no es para acero, es para P al P. Entonces, si nosotros hacemos una instalación con dos diámetros y en material P al P de 12-16 y 20-25, en teoría ya estoy cumpliendo el diseño típico A1 en el caso de Lima. ¿Cuál es el otro requisito? Miren la potencia del artefacto. Te dicen que la potencia del artefacto al que se va a suministrar gas tiene que ser menor o igual a 12 kilowatts. Si yo cumplo esas configuraciones, he usado la configuración típica residencial A1. ¿Ya?
Abajo aparecen longitudes. ¿Qué quiere decir? Si yo instalo un tramo de 1 metro, ¿ya? Máximo puedo instalar 60,93 metros en 12,16. Si yo instalo un tramo de 2 metros, máximo puedo instalar un tramo de 60 metros, punto 85. Y así sucesivamente. ¿Ya? Algunos que esté participando en el FICE, ¿me puede comentar qué diámetros están utilizando en el FICE? Profesor, en la empresa donde yo estoy estamos usando prácticamente la tercera parte de la longitud de la instalación. Ya, pero ¿qué diámetros están utilizando? Claro, 20-25 y 12-16. Están utilizando 20, 25 y 12, 16. En teoría están usando el A1 en el caso de Lima. Hace poco soltaste un comentario, dijiste la tercera parte. Ese comentario también lo tienen como dato. Dice nota. En el caso que el instalador necesite dejar reservas para futuras ampliaciones, se recomienda la opción de que la longitud BC sea el doble de AB. Miren el tramo. BC tiene que ser el doble de AC. Quiere decir que el tramo verde tiene que ser el doble del tramo rojo. Ya, entonces, algo así. Yo por acá tengo mi gabinete. Yo por acá hago mi línea de 20-25. Luego hago mi línea de 12-16 para alimentar una cocina. Voy a alimentar una cocina. Ya, entonces, te dice que esto tiene que ser, si esto es X, si esto es X, el color rojo tiene X metros, ¿cuánto tiene que ser el tramo azul? 2x metros. 2X metros, porque te dice que es el doble. Es decir, si yo tengo acá 10 metros, entonces la recomendación es que el otro tramo sea el doble. ¿Cuánto es el doble? 20 metros. ¿Ya? Y esto es lo que normalmente el FICE te pide. El FICE lo maneja de esta manera. Te dice, el tramo inicial 20-25 tiene que ser 1/3 del total. Y es lo mismo. 1/3 del total viene a ser lo mismo. ¿Ya? Ahora miremos la configuración A2. Esta es la configuración A2. A ver, alguien que me diga cuál es lo que está variando acá. El artefacto es de menos potencia. ¿Qué dice el artefacto? A ver, ¿qué dice el artefacto? ¿Qué diferencias tuvo con respecto al A1? Que la potencia es menor, por ejemplo, menor o si no sea igual a 15 kilowatts. En cambio, la uno tiene más potencia. Menos potencia, me confundí. Ya, pero buena observación. Ese es uno. ¿Qué más? La tubería 12-16. El metraje, El metrado de la tubería 12-16. Correcto. Vamos a hacer un ejemplo. A ver si se dan cuenta. ¿Ya?
si yo digo que la cocina va a ser 10 kilowatts y lo quiero hacer con esta configuración. Acá quiero que sea 4 metros. Si es 4 metros, ¿cuánto puede ser el tramo azul? 8. Asumiendo que es FICE. Ya, imagínense que es FICE. Ya, imagínense que es un proyecto FICE. ¿Cuánto tiene que ser el tramo azul? 8. 8 metros. ¿Ya? La potencia es de 10 kilowatts. De ser así, ¿qué tipo de diseño sería? ¿A1 A1. o A2? A1. 1. 1. A1, profe. ¿Y no puede ser A2? ¿No puede ser los dos, profesor? Puede ¿Qué ser la dice? 2. Puede ser los dos porque no pasa. Exacto. Esa configuración aplicaría tanto para A1 y tanto para A2. Porque en el A2 te dice potencia menor o igual a 15 kilowatts. Y esto está cumpliendo. Entonces puede ser A1 como también puede ser A2. Y si yo te doy acá 14.15 kilowatts, ¿qué tipo de configuración sería? A2. 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 ¿Y puede ser A1? No. No. No, ¿Por qué no? porque pasó los 12 Porque kilowatts. pasa. Porque pasó el requisito de la potencia. Perfecto. Vamos a ver un A3. A ver, ¿qué diferencia ven en el A3? La potencia es simplemente de 12 kilowatts, profe. Entonces, ¿es igual al A1? Igual A1, Sí, parece igual a A1. 1. ¿Seguros? Sí, profe, estoy seguro. Y la La tubería tubería, profe. amarilla, creo, profesor, en el rojo. El otro era Sí. de 20-25, creo. Exacto. El anterior era 20-25, ahora es 14-18. ¿Ya? Ven que una configuración siempre cambia respecto a otros, parecen iguales, pero hay algo que los cambia, sea en la potencia, sea en el diámetro. Un A4, por ejemplo, ¿qué ha variado en el A4 respecto al A3? El metraje de la tubería. Ese es uno, La potencia. Y la potencia también. y la potencia, claro. El B1 es ya para 2 puntos, pero es igualito. Miren, ahí un punto es para cierta capacidad de potencia, el otro punto es para cierta capacidad de potencia y te describen también los diámetros. Vamos a ver un B2. Un B2, ¿qué ha pasado con respecto al B1? Miren, este es el B1. Esto es el B2. ¿Qué ha cambiado? El metraje de la tubería, pero parece artefacto 2. La potencia también. Y también la potencia, exacto. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así como estas configuraciones, las concesiones en el norte, en el sur, también tienen lo suyo. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes ya estén trabajando como instaladores, tienen que estar recopilando información. ¿Me disculpan un momento, por favor?
¿Me comentan, por favor, si pueden escucharme? Sí, ¿Sí? profesor. Yo lo Oh, escucho. Se lo puedo escuchar. ya. Entonces, mi recomendación para ustedes es que cada vez que vayan a ingresar a una concesión nueva, traten primero de recopilar informaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Ya lo dije en otras clases, cada concesión maneja sus propios criterios constructivos, procedimientos internos, ¿ya? Y no podemos decir que si yo trabajé así, también lo puedo hacer allá. Lo puedes hacer de manera de recomendación, pero de obligación no, porque cada concesión tiene sus propios procedimientos. Lo que sí se mantiene son las normativas, las resoluciones, que eso es algo estándar en SEA, en la concesión del norte, la de Lima, la del sur. Eso sí son condiciones estándar o normativas estándar. Algunas concesiones le agregan algo más. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre tubería de conexión. Ya antes de saltar al módulo número 2, antes de saltar a este módulo, vamos a hablar un poco sobre tubería de conexión para hacerlo un poco más dinámico la clase. ¿Y por qué vamos a estudiar esto? No solamente es el propósito prepararnos para el examen de competencia técnica como tal, ustedes también ya deben prepararse para sus trabajos. Y un punto clave como tal, de manera básica al menos, es saber reconocer la ubicación del gabinete y las actividades que hacen el grupo de tubería de conexión. ¿Ya? Una tubería de conexión es la instalación que permite el suministro de gas natural seco desde la red de distribución y tiene como componentes principales el tubo de conexión, los accesorios necesarios y termina en la válvula de servicio en la entrada del gabinete. Esa tubería de conexión va a tener que cumplir obligatoriamente las distancias a interferencias. ¿Cuáles son esos? Si yo encuentro agua, encuentro desagüe, un cable eléctrico, un pozo a tierra, un árbol, estructuras, línea telefónica, todo eso, yo tengo que respetar una distancia mínima de separación de tubo a esa interferencia. Dependiendo qué tipo de interferencia, yo tengo que alejarme. No todos son iguales. Consideraciones que debe tener el fusionista. Ojo que el fusionista es el personal técnico que está capacitado, homologado para hacer los trabajos de fusiones de la tubería de polietileno para tubería de conexión y redes externas. Profesor, una consulta, buenas noches. Sí, Eh, ¿Cuánta distancia debe estar la tubería de conexión de un poste? de un poste. Buena pregunta. Ya. Consulta, ¿tú eres del área de tubería de conexión o es una pregunta, digamos así, ocasional? No, lo que pasa es de que justo hoy día fui a ver un cliente y encontré un poste y a mí me habían indicado que tenía que tener 1 metro de radio y era mi duda esa. ¿De qué concesión estamos hablando? Acá en Lima. Lima. Te lo pregunto porque hay algunas concesiones que están variando sus distancias. ¿Ya? Y acá voy a comentarte algo. Profesor, Sí, también creo que sobre el poste es también de acuerdo a la si es de alta o baja, si no me equivoco, la distancia. correcto. O sea, serían dos Es tipos de postes en correcto. todo caso, los eléctricos y los de telecomunicaciones, ¿verdad? Sí, eso es justamente lo que quiero explicarles. ¿Ya? Por eso tu pregunta va más que nada postes en general o a qué tipo de poste te refieres.
A los dos, profesor. Ok, ya. Ejemplo, tenemos postes que solamente sirven de soporte. ¿Ya? Muchos se confunden con esto. Muchos piensan que un poste que sirve de soporte es un poste eléctrico. Y al tomarlo como si fuese un poste eléctrico, ahí viene ya un error y te mencionan y te dicen, la tubería de gas tiene que alejarse tantos metros o tanta distancia respecto a ese poste, porque es un poste eléctrico, dice. Ya, entonces, imaginemos que estamos en la concesión de Lima. Si es la concesión de Lima, algunos van a pensar que es un cable eléctrico, lo toman como si fuese un poste eléctrico. Dependiendo el voltaje que tiene, la tensión que tiene, puede ser una de media o baja tensión o una de alta. Pensemos que es una de baja. Si es una de baja, te van a pedir que te separes mínimo 50 centímetros. Entonces, te van a pedir que de acá a acá sea 50 centímetros como mínimo. ¿Ya? Pero ojo, eso es porque lo están interpretando que es un poste eléctrico. Y no existen postes eléctricos. Es una estructura. Lo que sí es viable, es que muchos postes, ¿ya? Tienen interiormente un cable por donde va el pozo a tierra. Esto sí es válido. Si por ahí internamente está pasando la línea del pozo tierra, ahí sí tenemos que alejarnos, ya dependiendo la intensidad que tenga su tensión, baja, media o alta. Pero si solamente sirve un poste, y por acá, por ejemplo, algunos tienen reflectores, tienen carteles. ¿Para qué te van a pedir que te vayas 50 centímetros, 1,50 m, si no es su función, no es algo eléctrico, es una estructura? Y si es una estructura como tal, la distancia mínima es 30 centímetros. ¿Ya? Y te lo dice la normativa. ¿Qué dice acá? La distancia mínima entre estas obras y la generatriz de la tubería más próxima a ella será igual o superior a 30 centímetros. ¿Ya? ¿A qué hace de referencia? Si en el transcurso de las obras se encuentran cámaras enterradas, túneles, alcantarillas visitables, estacionamiento subterráneo de autos, entre otros. ¿Ya? Entonces, obras subterráneas que pueden estar ahí cerca a nuestra red, tienen que alejarse como mínimo, ¿cuánto? 30 centímetros o más. Sabemos que el poste no termina ahí, el poste viene por acá todavía. Ya entonces, de ahí a ahí yo tengo que separar como mínimo 30, porque es una estructura. ¿Ya? No es un poste eléctrico, salvo, vuelvo a repetirlo, que internamente tengan ahí su pozo a tierra. Eso sí es válido. Si tienen su pozo a tierra, ya no sería 30. Va a ser 50 centímetros como mínimo si estamos en la concesión del norte. ¿Cuánto piden en Lima? En Lima también creo que piden 50 centímetros. Sí, en Lima también piden 50 centímetros. ¿Ya? En otros lados piden 5 metros para
para la puesta a tierra de alta tensión. Acá en el norte solamente piden 1,50 m. Ha variado, de concesión a concesión ha variado. ¿Ya? Ahora, puesta a tierra de media y baja tensión, acá te están pidiendo 1 metro, por ejemplo. Ya, acá te piden que a un pozo a tierra de media y baja tensión te están pidiendo 1 metro de separación. ¿Cuánto te piden esto acá en el caso del norte? Vamos a verlo. Acá están sus distancias de seguridad para el caso del norte. Un pozo a tierra. Un pozo a tierra de baja tensión. ¿Cuánto te pide? En el norte te piden 50 centímetros. En Lima, ¿cuánto te piden en Lima? En Lima te están pidiendo para la misma interferencia, pero te piden mínimo 1 metro. Es decir, en Lima te exigen más distancia. ¿Ya? No sé si hasta ahí se va entendiendo la explicación. Sí, profesor. Ya. Solamente acá quiero agregar algo. Si por A o B el inspector les está exigiendo más, no lo vean quizás por un término de mala interpretación. Si ustedes tienen la posibilidad de darle más, denlo, en especial con las estructuras. ¿Por qué? Les cuento una anécdota. Me ha pasado en el proceso constructivo de redes externas, ya he presenciado justamente cerca a nuestra obra, teníamos, la zona donde estamos interviniendo, había otra obra en paralelo de la municipalidad. Estaban haciendo pistas nuevas. Ya, nosotros entramos primero, hicimos nuestra zanja, todo lo normal, y luego vino la otra obra, también hizo sus movimientos de tierra, ya, ¿y qué pasó? Excavó más cerca a los postes que estaban ahí en toda la cuadra. ¿Qué pasó? Debilitó su soporte. Uno de los postes se dio y se vino abajo. ¿Ya? ¿Qué pasó esto? Porque las excavaciones fueron muy cercanas al poste. Entonces, no solamente traten de darle lo mínimo. Si en lo posible tienen para darle más espacio, señores, denle más. ¿Por qué? Porque con eso se aseguran, no le están robando estabilidad a la base de la estructura. Se va a mantener bien. Y en el caso hipotético, señores, en el caso hipotético de que no puedan cumplir la distancia de la seguridad, ¿ya? Existen y ustedes van a tener que defenderse con su IG3. Cada empresa instaladora tiene un IG3 obligatorio. Tienen que ser su soporte de todos ustedes. En caso no cumplan la distancia de seguridad, ustedes tienen que usar esto de acá. ITF. ¿Ya? ¿Qué es un ITF? Es un informe técnico favorable. Nosotros aplicamos ITF cuando no podemos cumplir algo que te exige la normativa, que te exige el procedimiento. Cuando no se puede cumplir esas condiciones que me pide como mínimo y tengo que reducir porque no me da el espacio, podemos aplicar un ITF. ¿Y qué me da ese ITF? Ese ITF es aplicar protecciones adicionales, protecciones mecánicas adicionales. Un encamisado de PVC más su concreto, previamente aprobado por Ocinervin. Que sí lo hay. En el norte, por ejemplo, tenemos ITF. A veces cuando no podemos cumplir la distancia de seguridad a interferencias, tenemos ITF para eso. La red de polietileno debe cumplir una distancia a la casa. Por ejemplo,
Acá te menciona, distancias a fachadas. La distancia mínima de la red de polietileno es 1 metro, como mínimo 1 metro. Es decir, si acá está la casa, yo tengo que alejarme como mínimo 1 metro. No voy a estar a 90, 80, no. Como mínimo 1 metro. ¿Puedo darle más? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las zonas donde existen muchos pasajes reducidos? Quizás alguno de ustedes vive en un pasaje, no sé si quiere participar solamente para que me digan un dato. Los que viven quizás en un pasaje reducido, ¿me podrían decir cuánto es el ancho que tienen de ese pasaje de fachada a fachada? ¿Algún voluntario? Creo que será como 1,20 m más o menos. Ya, de casa a casa, la compañera me dice que es 1,20 m cada vista. De frente, ¿no? De frente. Sí, de fachada a fachada, correcto. De fachada, ajá, algo así, no lo he medido, pero yo por lo menos Ya, vivo en un pasaje. ya, un aprox de 1,20 m. Entonces, de fachada a fachada hay 1,20 m. Digamos que ese pasaje tenga 30 metros de longitud. ¿Ya? 30 metros de longitud y fachada a fachada, 1,20 m. Si la normativa me dice que la distancia mínima de la tubería de polietileno a la fachada es 1 metro, vamos a dibujarlo acá. ¿Ya? El ingreso es por acá, al pasaje, y la compañera más o menos nos está diciendo que esto de acá es 1,20 m. Profesor, yo puedo instalar la tubería de polietileno por normativa y lo puedo colocar acá. He cumplido 1 metro respecto a esta fachada. Acá tengo quizás 1 metro. Y para el otro lado, ¿habré cumplido? No. No he cumplido. Me queda 20 centímetros. ¿Qué hago? Profesora, la mitad, 60 centímetros a cada uno. Sigo sin cumplir. No estoy cumpliendo la normativa. La normativa me dice mínimo 1 metro. ¿Qué hago? Ah, profesor, entonces no puede tener gas. Ese pasaje sí queda sin gas. Entonces, en ese pasaje de 30 metros quizás son 10 familias. 10 familias se quedan sin el servicio del gas. Eso no es viable. ¿Ya? Entonces, en esos escenarios es donde nosotros aplicamos los ITF y la normativa lo permite. La normativa te menciona, en casos donde no se pueda cumplir, digamos, la distancia de seguridad, se pueden agregar protecciones mecánicas adicionales, previamente aprobados por OSINERVIN. Muchas de las concesiones ya tienen eso. Solamente se debe cumplir ya lo que se presentó en ese ITF. Y se realiza y se construye, señores. Así que, en el caso de la compañera, si por A o B no tienes espacio para colocar o para cumplir la distancia mínima que están observando el supervisor de TC o el supervisor de red interna, ustedes tranquilamente podrían hacerlo con ITF. ¿Ya? Y esa es chamba del IG3, hacerle seguimiento para que se pueda aprobar como tal. Sí, alguien estaba comentando, alguien me mandó un chat. Bueno, sigamos, si es que no hay consultas, sigamos. Ya, entonces el fusionista, para que realice sus actividades, debe tener los planos del lugar donde se va a trabajar, para saber en qué proyecto se encuentra. Evaluar la colocación del gabinete, un lugar idóneo.
Verificar el terreno donde va a realizar la tubería de conexión. Ya no tratemos de evitar sótanos, tanques, cisternas. Prever las interferencias a encontrar, como postes, puestas a tierra, etc. Velar por la seguridad del equipo de trabajo y del cliente. Cumplir fielmente el procedimiento de tubería de conexión. Verificar las interferencias de servicios enterrados, luz, agua, desagüe. Verificar siempre sus materiales y herramientas de trabajo. Realizar el formato de trazabilidad y plancheta de tubería de conexión. Antes de retirarse del punto de tubería de conexión, dar fe que se realizó una buena tubería de conexión. ¿Ya? Condiciones del gabinete antes de estar instalado ya la tubería de conexión. El gabinete que ya están viendo en la foto, ojo, estamos hablando en el caso de Lima, la normativa, la NTP 111.011 te dice, la altura mínima del piso al eje del odómetro es 35 centímetros, como mínimo. ¿Ya? Una recomendación acá. ¿Ya puedo borrar esta explicación? Sí. Sí, profe. Digamos que este es mi gabinete. Y acá está mi gabinete y yo tengo esto. Por acá estoy trabajando en una pista de asfalto. Si es una pista de asfalto, por acá tengo mi eje del odómetro. ¿Cuánto tiene que ser de acá a acá como mínimo, bajo normativa? 35 5. ¿35 qué? ¿Metros? centímetros. Centímetros, correcto. Eso es como mínimo. ¿Ya? Pero eso es cuando tenemos la pista definida, sea adoquín, sea concreto, sea asfalto. Pero ¿qué pasaría si tenemos terreno natural? Profesor, en ese caso tendría que ser más porque pensar a futuro que puedan poner, digamos, vereda o hacer una pista o algo así. Ya, digamos que ustedes son IG1 y ahora van a tener, digamos, el visto bueno de instalar gabinetes si es que se formaliza de que el gabinete ya es parte de la red interna. Ya, entonces, ya pónganse en ese papel de que ustedes también deben colocar los gabinetes. ¿Qué criterios ustedes usarían y por qué? Bueno, profesor, mi criterio sería ponerle encima dentro de los 50 centímetros, ¿no? Para el gabinete, porque supuestamente de acá un poco más adelante lo pondrían la vereda, ¿no? Ya, a ver, un compañero dice 50 centímetros mínimo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Algún voluntario, señores? Participen. Al final ustedes van a vivir con esto. Profesor, disculpe, por mi casa, yo vivo por la Revolución. Y ahorita están haciendo pistas. Lo que pasa es que en las veredas se están haciendo como a 30 centímetros. Y está muy grande ¿cómo se llama? La vereda. Y he visto que en varias casas el gabinete está casi ya cerca al piso.
Será como un aproximado de 20 centímetros, tendrán nada más. No tienen tanto. Entonces, tú lo darías más de 50. Diría que sí, pero eso ya estaba antes de que hagan la vereda. Ya. A ver, por eso, Profesor, señores, participen. Tienen que dar a ustedes, suelten esa idea que les viene en la mente, al menos. Buenas noches, profesor. Bueno, yo tengo conocimiento de que el visor tiene que estar a un mínimo de 50 centímetros y un máximo de 1,80 m. Tiene que estar el visor de lectura. ¿Respecto a qué? Ojo, te pregunto respecto porque si ese criterio lo están teniendo es porque ya han definido uno en específico. La normativa en realidad te dice 35 centímetros ya del nivel del piso y máximo 1,80 m. Esto es por normativa. Pero si tú me dices 50 centímetros, asumiré que quizás una concesión ya te está pidiendo, si es terreno natural, el mínimo ya no 35, toma los 50, pero como máximo 1,80 m. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar eso. Profesor, buenas noches. Pero profesor, una consulta. Dentro de los 20 centímetros hasta las 1,80 m hasta los 1,70 m. No, ojo. ¿Cuándo hay vereda? ¿Cuándo hay vereda? De 35 centímetros a 1,80 m es porque son gabinetes múltiples. No quiere decir que el Claro, gabinete, para un solo gabinete, lo vas a alzar 1,80 m. Eso tampoco es válido. no, cuando son multifamiliares, cuando son 4 o 5 gabinetes. Claro, cuando son multifamiliares o tengas gabinete tras gabinete, aún así la altura máxima es 1,80 m. No puede pasar respecto al odómetro y al piso. Acá, por ejemplo, si es un solo gabinete, la concesión de Lima y la concesión del norte te dicen, ese gabinete solo máximo lo puedes levantar 1 metro. Y acá les doy un dato. Acá en la concesión del norte hemos tenido escenarios, justamente como menciona el compañero. Hay pistas nuevas que han empezado a levantar sus veredas y lo han levantado muy alto. Esos gabinetes ya instalados en su momento ya quedaron prácticamente al ras de la vereda nueva. Y eso es observación, porque el ente regulador o SINERMIN viene y lo encuentra y está evidenciando que no ha cumplido. Entonces, a raíz de eso, ¿qué se está proponiendo y qué se propuso? Que de los gabinetes en terreno natural estén aprox instalados a 1 metro de altura respecto al odómetro. Acá en el norte, por ejemplo, ya están manejando ese criterio. Terreno natural instalado, aprox lo están dejando a 1 metro de altura. ¿Ya? En Lima o quizás en el sur pueden manejar otros criterios. Si ustedes son técnicos G1 y G2 y están trabajando en terreno natural, yo sí les digo con toda confianza, trabájenlo a una altura mayor. No se queden con 35 centímetros porque va a pasar. En cualquier momento va a haber obras nuevas de pistas y si ustedes lo trabajaron con lo mínimo, lastimosamente, es muy probable que queden observadas por el nuevo nivel que puedan tener con las veredas nuevas. ¿Alguien quiere dar un comentario? Freddy, levantaste la mano. Freddy. No, profesor, hace rato levanté la mano. Ya le comenté ya. Profesor, una consulta. Entonces, en la concesión de acá de Lima, ¿cuánto se debe colocar en terreno natural? Ya, como te digo, va a variar. Va a variar porque en la concesión de Lima, yo actualmente estoy trabajando en el norte. Estoy un poco desactualizado de Lima.
tu trabajo sería ahorita es que tu IG3 solicite esa información. Si Lima ya tiene actualizado directivas que te digan en terreno natural como mínimo tanto. Si tienen eso actualizado, deben cumplirlo. Si es que no lo tuvieran, yo te digo por experiencia, en terreno natural lo hagan a 35. Háganlo más. Si es posible, hasta 60 centímetros te diría como mínimo. Pero va a depender de ustedes. ¿Ya? Es un escenario que ya ha pasado y puede ser que se Pero repita. al haber, al no estar, bueno, ahorita pienso que debe estar definido en todo caso acá en Lima, porque no creo que no sea sin definir. ¿Qué pasaría de los que hayan quedado, si ya colocó la pista ahora, la vereda y ya colocó abajo, si sin término supervisa que tienen que subir esos gabinetes? ¿O cómo es eso? Claro, pero ojo, si los gabinetes ya fueron instalados y digamos que la obra vino después, acá las concesiones tienen, digamos, un punto a su favor. ¿Cuál es eso? Ellos han trabajado como lo han encontrado, porque nosotros tampoco somos magos ya para saber cuál va a ser la obra nueva que va a venir una contratista a ejecutarlo. Nosotros no sabemos, desconocemos esa información. Yo me proyecto a 50, quizás lo hice más alto, viene una nueva contratista y lo hizo a 60. Por más que lo eleve, igual se lo llevó. O sea, ese es un punto a favor de las concesiones porque podrían tomar eso a su favor. ¿Ya? Lo otro, ustedes acuérdense, hasta la fecha, el gabinete es parte de la concesión. De pasar algo como tal, no es culpa de la cuadrilla de red interna. Eso ya es responsabilidad de la concesión. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ya ha sido modificado, profesor. Ahora las FICES van a colocar los gabinetes acá en Concesión de Lima. Ya. Si van a colocar ya los gabinetes, ya está establecido como tal, yo te diría, el gabinete, primero averíguate si es que tienen esa información actualizada. Acá en el norte te puedo decir que ya tenemos esa data de trabajarlo a 1 metro aprox en terreno natural. No sé si en Lima también tienen algo similar. Si es que no lo tuvieran, ustedes tienen la potestad de instalarlo. Mi sugerencia, no lo hagan a 35 en terreno natural. Háganlo un poco más alto para evitar justamente estos escenarios. Profesor, y los que habían hecho la instalación en piso natural, como dice, ¿tendrían una suspensión o algo por lo que está pasando ahí? No, digamos, los que ya lo han instalado los gabinetes a 35 centímetros como mínimo, no podrían por qué observarte. Uno, porque asumiré que eso ya tiene tubería de conexión. Y la tubería de conexión lo hace la concesión. Y la concesión, ellos ya son, sea subcontratista, pero son tubería de conexión, tienen el visto bueno de la concesión. Si ellos han hecho la instalación en terreno natural a un gabinete que tiene distancia mínima, si lo han instalado es porque han visto viable la instalación. No tendrían por qué observarte después si ellos ya construyeron la tubería de conexión. Ellos están dando el visto bueno a ese trabajo. Otra cosa sería que ellos van a campo, llegan al gabinete que está en terreno natural, lo ven a 35 y digan, ¿sabes qué? En esa distancia te voy a observar porque puede pasar esto. Levántalo para yo continuar con mi trabajo de tubería de conexión. Al menos ya te alertó. Pero si ellos lo instalan como tal, no han encontrado ninguna observación. Y cada proceso constructivo de la concesión es supervisado por sus supervisores. Supervisor de interna, supervisor de externa, supervisor de tubería de conexión. O sea, hay un filtro. Sí, ¿alguien tiene levantado la mano o se olvidaron? Bueno. Ya. Una de las preguntas típicas de los exámenes de competencia técnica es este dato.
La distancia que debe existir de tubería de conexión de gas, tubería de conexión eléctrica, mínimo 50 centímetros. Y de gabinete a gabinete, 50 centímetros, señores. No se olviden, esta es una pregunta clásica de examen de competencia técnica. Profesor, 50 centímetros, 15 centímetros de gabinete a gabinete. De gabinete a gabinete, 15 centímetros. De tubería de conexión a tubería de conexión, 50 centímetros. Ya. El gabinete no puede ser instalado delante de puertas obstruyendo el paso. Esto es cierto. A veces no hay espacio en las paredes y el técnico se las ingenia. Ya acá ya fueron demasiados abusivos ya. Ya. Los gabinetes Profesor, pero si ahí múltiples, modifica su puerta, sí podría acortar su pero puerta. acá también ustedes tienen que ver algo. Esto, una puerta, si es la única puerta como tal, están reduciendo su única vía de escape ante emergencias. Tema ¿Ya? de evacuación, tiene que verse. Exacto, entonces ustedes también tienen que verlo por un tema de seguridad. Quizás no tiene el espacio, o quizás sí hay un espacio, pero con protecciones adecuadas se puede reubicar el gabinete. Pero en esa posición, honestamente, ya le estás quitando esa posibilidad ante una emergencia. Una consulta. Sí, adelante. En caso que exista, por ejemplo, otra puerta, ¿sí se puede clausurar? Ahí sí, sí puede, sí procede. Yo te diría previamente consultado con la concesión. ¿Por qué? La NTP 111.011 te menciona esto. Se recomienda que la caja de protección debe evitar las siguientes ubicaciones. ¿Ya? En el punto 5 te menciona, debajo o delante de puertas, ventanas u otras aberturas de edificios que pudieran usarse como salidas de emergencias para incendio. Si tú puedes justificar que tiene otra ruta para ese escenario, lo haces la consulta para que dejes trazabilidad. Ese es mi mejor consejo. Toda cosa que ustedes van a hacer, dejen sus trazabilidades, correos, evidencias, porque si lo toman ustedes sin previa consulta, va a generar un reproceso. Y les digo por experiencia. Entonces ustedes pueden ampararse en esto. Uno, que tienen dos rutas. Una de ellas puede ser justamente la emergencia, la otra una secundaria. Tranquilamente podrías reducirlo. Tienes justificación, en otras palabras. ¿Ya? Lo consultas, la contratista o la supervisión lo revisa, da viabilidad a esa consulta y tranquilamente los podrías construir. Profesor, eso también sería de acuerdo si el cliente lo desea así, porque también ha tocado clientes que prácticamente a veces no ya se niegan al servicio y no quieren ya no quieren que se haga la instalación. Claro, ojo, ojo, ojo. Ustedes cuando van a construir el gabinete, la red interna, la tubería de conexión, es porque ya previamente han conversado con el cliente. No creo que ustedes tomen la decisión en casa ajena. Ya, así que ustedes cuando van a estar en una casa ajena, ustedes previamente coordinan el recorrido, las ubicaciones, para que el cliente no diga a último momento, yo no quiero ahí, reubícalo, y todo tu trabajo se fue al tacho. Y ha pasado, créanme que ha pasado. Por eso, cada vez que ustedes hagan algo, ustedes internamente quizás ya manejan un formato. Cada empresa maneja su formato independiente. ¿Ya? Ahí háganlo firmar para que el cliente diga, ok, tú me autorizaste a hacer el recorrido acá. Tú me autorizaste a colocar el gabinete acá. Para que no digan, no, ya me desanimé, mejor muévelo acá. Los gabinetes múltiples.
Las concesiones un poco están aterrorizadas con esto, de colocar doble tubería de conexión, ¿ya? Y en realidad no es que sea un problema. Cada cliente cuando va firmando los contratos, ellos pagan el mismo precio. Si es por tubería de conexión o es por manifold, están pagando lo mismo. En teoría, cada cliente debería tener su propia tubería de conexión, porque están pagando lo mismo. Pero, seamos sinceros también y seamos prácticos, que una casa se llene de tubería de conexión es ilógico, porque una tubería de conexión tiene para cubrir varias instalaciones. ¿Ya? Una cantidad de 8 medidores o 10 medidores, creo, ¿no, profesor? Exacto. Entonces, una tubería de conexión en la práctica te puede cubrir entre 8 a 10 instalaciones o 8 a 10 clientes. ¿Ya? Hay escenarios donde los clientes tienen enemistad y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero mi gabinete para mí solito y mi tubería de conexión para mí solito. Ha pasado. ¿Ya? Y previamente consultado, se procede a hacerlo. Ya no quiere Eso es decir cierto, que... ¿Sí? eso es cierto, profesor, por ejemplo, acá mi vecino tiene 3 tuberías de conexión juntas. Ya, eso es otra cosa. ¿Por qué? Las contratistas, ellos ganan por tubería de conexión instalado. Es decir, la contratista feliz porque una casa tenga 3 tuberías de conexión, porque le pagan por tubería de conexión. Y es más caro el precio por un manifold. O sea, les conviene instalar tubería de conexión. Es por eso que las concesiones te dicen, de requerir una doble tubería de conexión, previamente avisa. No te lances solito, toma la decisión. Previamente avisa para ver su factibilidad. Acá, cuando se instale el gabinete frente de un poste, se deberá considerar que la tubería de conexión deberá estar alejado 1 metro a todo el radio del poste. ¿Ya? Esto es en el caso de Lima, por ejemplo. Ya en Lima lo tienen establecido como tal. Entonces, si ya en Lima tienen establecido este detalle, no podríamos refutarlo, porque en la concesión del norte tienen diferente distancia, ya lo hemos mostrado. Entonces, si la concesión de Lima te pide esta distancia mínimo, caballero, lo tienes que hacer. Lo que también puedes hacer, y lo dije hace un momento, es que si no puedes cumplir esa distancia, pero ya, digamos, agotaste las últimas opciones, lo puedes reducir. Previamente, ya consultas por el ITF adecuado. Con eso, lo puedes instalar a 50, 30, dependiendo cómo tienen el ITF aprobado. Acá, por ejemplo, en el norte, el ITF que tenemos nos permite instalar la tubería de red externa. Si antes nos pedían a 1 metro, con ese ITF lo podemos instalar a 30 centímetros. De interferencia a interferencia, si era 30 centímetros, nos permiten a 10 o a 15 centímetros con el ITF. Ya, en este caso es similar. Solamente ustedes hagan la consulta. ¿Qué tipo de ITF tienen aprobado para que puedan reducir esa distancia? Cuando se instale delante de un árbol, se deberá considerar la tubería de conexión esté alejado a 1,50 m de todo el radio del árbol. El gabinete podrá ser instalado como máximo a 1 metro dentro del límite de propiedad medido hasta la caja. Se podrá sobrepasar argumentando un sustento técnico. ¿Qué puede ser? Ok, digamos que no tienes espacio, el espacio lo encuentras dentro y lo quieres alejar, pero te das cuenta que dentro, pasando la cochera, tienes 1,50 m de pura placa. Entonces, y eso te obliga a que tienes que retroceder un poco más. Tienes justificación técnica. ¿Ya? ¿Por qué estás exagerando pasar de 1 metro?
Los gabinetes comerciales. El gabinete comercial se deberá instalar siempre en la fachada al límite de propiedad. En caso de no encontrar lugar seguro, se procederá a solicitar la autorización vía correo a la concesión. El gabinete no deberá estar detrás de rejas, por no ser accesibles en caso de emergencias. La distancia que deberá respetar como mínimo la tubería de conexión a los servicios de agua y desagüe es 30 centímetros. Acá está mal. Acá dice 0.3 centímetros. Esto acá esto no es 0.3 metros. El gabinete no deberá estar instalado en zonas de evacuación, escaleras de emergencia, por ejemplo. Profesor, una consulta. ¿Cuánto Sí, debe salir el gabinete? Ahí está el gabinete sobresalido. En fachada, ¿cuánto debe sobresalir? ya, eso en realidad por directiva no está establecido ni tampoco en sus procedimientos, ni por normativa. Ya normalmente los inspectores vienen con un criterio empírico, un conocimiento a raíz de todo lo trabajado, digamos. ¿Qué es lo que hacen? Acá les voy a mencionar, por acá hay creo que una foto respecto a lo que se sale. Ya, acá, por ejemplo, está. El gabinete no deberá sobrepasar el límite de propiedad invadiendo vía pública. ¿Ya? En otra directiva, respecto al límite de propiedad, no a la zona de evacuación, sino al límite de propiedad, te toleran hasta 1 metro, perdón, hasta 2,5 centímetros, si no mal recuerdo, te permite. ¿Ya? ¿Dónde he visto eso? Eso creo que lo vi. Profesor, disculpe, ¿cuánto tiene un gabinete? Va a depender de qué tipo de gabinete. Tenemos gabinete simple, doble, triple, cuádruple. En la simple. La simple, aprox, si no me equivoco, es 40 centímetros, 37 o 39, aprox 40 centímetros. Profesor, una consulta. Ahí vemos un gabinete y en la parte de arriba vemos un medidor de luz. Asumimos que es un medidor de luz aéreo, ¿verdad? ¿Cuánto Correcto. debe tener distancia entre el medidor de luz y el gabinete? De gabinete a gabinete ya lo habíamos mencionado, 15 centímetros. Ah, igual para acá también es, o sea Sí, paralelo o sea vertical. sí, correcto. Ok. Ya. El dato de lo que puede sobresalir un gabinete al límite de propiedad, denme chance hasta el día jueves. Yo lo tengo en mi correo, no tengo la información ahorita a la mano, pero en mi correo sí está. Hay una parte del procedimiento de Lima que te menciona para ese caso. Pero a una zona de emergencia, eso sí no está definido. Por ejemplo, acá, ya no hay algo definido porque esto sí le pertenece al cliente, pero no te menciona cuánto puede robarle a esa escalera, por ejemplo. Eso sí no está. Para este escenario sí está. Eso lo puedo conseguir para el día jueves. El gabinete no deberá estar instalado en lugares que existan productos inflamables o donde se produzcan chispas. Por ejemplo, en una zona de soldadura, no podemos ubicarlo ahí muy cercano, estamos expuestos a peligros. Cuando el gabinete se encuentre dentro de la edificación o de una cochera, deberá tener el sistema de ventilación según la NTP 111.011, es decir, un sistema de ventilación adecuado. El gabinete debe tener la distancia mínima de seguridad 1 metro al sistema de puesto a tierra de manera radial. Ahí pueden ver el pozo a tierra, ahí ven la tubería de conexión y se tiene que alejar 1 metro radial en todo su sentido. Las dimensiones mínimas de la Profesor, zanja, pero una ya esto ya, consulta, en la imagen anterior, ¿no es que la tubería de conexión va recto?
porque ahí está, entra en curva. Ya. La normativa te permite o te dice, incluso acá te lo menciono, en el punto 1, ¿qué dice? Enfrente de obstáculos que no permitan realizar la instalación de la tubería de conexión en forma perpendicular a la línea principal de conducción de gas. Esto es algo ideal. Nosotros queremos que la tubería de conexión sea perpendicular, o sea, ni bien hago mi T, debe ser recto a mi gabinete. Todos queremos ese tipo de instalación, es algo ideal. Pero señores, en la práctica, a estas alturas, nosotros tenemos un montón de interferencias, buzones de agua, de desagüe, árboles, sardineles, tantas cosas. Colocarlo recto, en algunos casos nada más se da. En otros casos tenemos que hacer curvaturas. La tubería de polietileno, que eso también está hecho en la tubería de conexión, una de sus características es que es muy flexible, siempre y cuando hagas las curvaturas dentro de lo permitido. ¿Ya? Y es por eso que acá, por ejemplo, ¿está? Y es por eso que acá te botan este tipo de instalación, porque es verdad, es correcto. Vamos a ver un caso del norte, por ejemplo. Mira, esto es en el caso del norte. Me cargo un rato. Las concesiones van mejorando sus procedimientos. Miren acá, por ejemplo. Todos queremos este tipo de instalación. Pero si yo me encuentro con una interferencia, si lo instalo dentro de sus límites permitidos, también lo puedo bordear sin ningún problema. Lo que debo permanecer intacto es la T. La T, la parte de la T tiene que ser sí o sí perpendicular. ¿Por qué? Hay algunos, me van a disculpar, hay algunos graciosos que por querer hacer el trabajo rápido lo instalan de esta manera. Miren la T. Eso sí es malo. Eso sí es observable. El punto de empalme tiene que permanecer perpendicular. Ya en el transcurso de la línea le puedes dar las curvaturas. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profesor, se Sí, entendió. profe. Está bien. Ya. Y es más, y es más, acá les voy a hacer un gráfico. Si esto es, digamos, el nivel de la pista, esta es la pista, y yo instalé por acá, estamos haciendo un corte, por acá tengo mi tubería de agua, por acá tengo mi tubería de desagüe. Vamos a mover esto de acá. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Quizás algunos de ustedes también ya lo habrán visto en su casa. Viene la tubería de conexión, viene la red externa, perdón. Ojo, lo estoy haciendo recto para hacer rápido el dibujo, ¿ah? Hacemos esto, encontramos una interferencia, hacemos sus curvaturas para bordear la interferencia, respetando la distancia mínima.
Pregunta, ¿acaso no es lo mismo este tipo de curvaturas para ganar profundidades? ¿No es la misma curvatura que estamos viendo en tubería de conexión, pero en vez de hacerlo profundo lo hacemos lateral? Pues puede volverlo a repetir, por favor. Vuelvo a repetir. En redes externas, nosotros en redes externas, cada vez que tenemos interferencias, lo bordeamos. ¿Ya? Y es el mismo material de la tubería de conexión, es el mismo. Acá estoy teniendo esta forma sinuosa. Y este tipo de curvatura no es lo mismo que para este escenario. No es lo mismo acá, acá está teniendo esa misma forma, una curvatura. En vez que esté más profundo, lo estoy haciendo de manera lateral. Pero es una curvatura. Y vuelvo a repetir, la característica del polietileno es que tiene mucha flexibilidad. Y eso es bueno para la instalación. Acá están las dimensiones de las zanjas. Acá están ya instalando la tubería de conexión. Una vez terminada la instalación, se procede a hacer la prueba de hermeticidad también a la tubería de conexión, así como red interna, también a la red externa de la tubería de conexión. Y estos ya son los elementos para hacer la tubería de conexión, dependiendo la fusión que se requiera. Profe, ¿Sí? ¿cuántas válvulas lleva la tubería de conexión? Tenemos dos válvulas de seguridad. En la T, después de la T, va una válvula de exceso de flujo. Y al final de la tubería de conexión es una válvula de servicio. Que va en el gabinete, ¿no? La válvula de servicio. Correcto, la tubería de conexión termina en válvula de servicio. Esa válvula de servicio está dentro del gabinete. O sea que en total en una red hay 4 válvulas. Claro, si estamos contando la red interna, tenemos la válvula general, ¿ya? Y la válvula de artefacto, Ya. más las válvulas de exceso de flujo, la válvula de servicio. Y si estuviera en un gabinete con manifold, tendría una válvula más que va en el manifold. Cada manifold tiene también una válvula meter. O sea, si fuese una instalación con manifold, ya no serían 4, sino 5 válvulas. Sí. Ya, gracias, profe. Bueno, señores, no sé si hasta acá alguien tiene alguna consulta. Les quise tocar este tema de tubería de conexión para que no todo sea teórico, también vayan viendo ilustraciones de algo que ustedes van a ver día a día. Tubería de conexión ustedes lo van a ver día a día también. Todo ese gráfico lo tendremos, ¿no? Sí, todo ese dato debería estar en el Classroom. Yo les agradecería que entren al Classroom y traten de ubicarlo. Si no están, yo tranquilamente le doy al compañero que nos apoya con esa información, le traslado y automáticamente lo podrían subir. Pero primero entren al Classroom para corroborar si lo tienen ahí. Señores, entonces, hoy día hemos tratado diseños típicos, hemos tratado también sobre tubería de conexión. Ya saben que el día de hoy vamos a tratar la siguiente clase vamos a tratar sobre lo que es el módulo 2 NTP 111.011, que es red interna residencial y comercial. Los que quieran estar avanzando tienen la norma original en el Classroom también. Ahí está toda la información completa.
porque lo que nosotros vamos a repasar solamente son resúmenes de los puntos más importantes. Bueno, señores, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por participar. Nos estamos encontrando el día jueves. Buenas noches con todos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias, buenas noches.